Vamos a hablar de eso con el jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, el señor Martín Valencia, que se conecta con nosotros. Martín, bienvenido a Latina, gracias por su tiempo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los dos, gracias. Bueno, quizá empezar hablando por lo coyuntural, ¿no? Vamos a hablar también del fenómeno del Niño y cómo puede impactar en la economía nacional, pero el proceso electoral, algunos dicen, parece que ni se enteró la economía de que en el Perú hubo elecciones, ¿no? Comparando con otras experiencias electorales peruanas. ¿Cómo ve el impacto de las elecciones en los mercados, por ejemplo, Martín? Bien, en los mercados financieros, quizás el indicador que se mueve más rápido y que todos tenemos más en cuenta es el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio el día lunes subió hasta casi 3.50 de lo que estaba en 3.42, 43, subió hasta 3.50. El día martes reacciona rápidamente y baja hasta casi 3.34 a inicios de la apertura de mercados del día martes, y de ahí se corrige y sube hasta 3.39. El martes, ¿qué ocurrió? Hubo más discusión acerca de la posibilidad de que Keiko Fujimori sea quien alcance la presidencia, ¿no? Y eso de alguna manera calmó a ciertos inversionistas extranjeros que ven con las políticas económicas de Keiko Fujimori quizás una mayor estabilidad macroeconómica en los siguientes años. Ahora, en línea con lo que decía, ¿cuál sería entonces esta proyección o las expectativas que tiene actualmente la empresa privada, los inversionistas privados, viendo también el panorama por si gana uno u otro candidato? ¿Cómo están viendo actualmente al país? Más allá del resultado electoral, existe una coyuntura favorable para el Perú externo. Es decir, hay altos precios de los metales debido a la transición energética que se está realizando en países como China y países de Europa. Esa transición hacia energías renovables requiere muchos de los metales que el Perú produce y por lo tanto hay una coyuntura favorable para que haya mayor inversión minera y mayor producción en el mediano y largo plazo. Ahora, la candidatura de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú generaba, aún sigue generando, cierto temor en inversionistas, en mercados, debido a la posibilidad de un cambio en el régimen económico de la Constitución, en las reglas de juego base de la economía peruana, ¿no? Si bien el último plan que se presentó la semana antes de las elecciones se moderaba respecto al plan de primera vuelta, aún así mencionaba buscar cambiar la Constitución, buscar cambiar el régimen económico. Entonces, no era una moderación como lo fue quizás en el año 2011 con Ollanta-Humala, ¿no? Esta era una moderación que aún generaba temor en muchos mercados financieros, inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Correcto. Ahora, nos gustaría conocer cuál puede ser el impacto que están esperando los mercados de, por ejemplo, el niño global que se calcula pueda tener una fuerte presencia en Perú y de alguna manera causar estragos. Algunos hablan de potenciales estragos similares a los del 2017, ¿no? O en todo caso, ¿qué debe esperar el nuevo gobierno como impacto de este fenómeno meteorológico a la economía nacional? Primero es importante ya reconocer que se está generando un impacto en estos momentos. Por ejemplo, la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro, es decir, aproximadamente desde Piura hasta Ica, se ha venido suspendiendo sucesivas veces y por lo tanto la captura de anchoveta solo en el mes de mayo cayó aproximadamente 95%, ¿no? Entonces esto va a generar un impacto
sobre la elaboración de harina de pescado, sobre las exportaciones de harina de pescado, sobre la solvencia de algunas empresas pesqueras que en algunos casos están bastante apalancadas, es decir, con bastantes deudas. Entonces ya el impacto del fenómeno del Niño ya lo estamos viendo en estos momentos. Lo que el mayor miedo quizás es que este fenómeno del Niño perdure hasta el verano del 2027. Verano siendo una época de lluvias y que por lo tanto genere los estragos que los peruanos conocemos, que ocurren, quizás la región más afectada es el norte, ¿no? Entonces, es en respuesta a ello que el próximo gobierno tiene que rápidamente tener un plan de contingencia ante esta amenaza. Claro, porque mi pregunta iba también por si hay un impacto a nivel de PBI con un año en el que tengas niños. O sea, tendríamos que ya considerar, por ejemplo, que el calentamiento del agua ya tiene un impacto negativo en el sector pesquero. Probablemente se genere un impacto negativo en el sector agro. Todo esto se calcula y se puede proyectar cuánto porcentaje del PBI, digamos, colisionaría con las ideas de crecimiento que pueden tener en el próximo gobierno o en este incluso. Hace un momento ustedes mencionaron el choque que tuvo el fenómeno del Niño del año 2017, Sí, por correcto. ejemplo. El BCR estima que ese fenómeno del Niño redujo el crecimiento del Perú en ese año en hasta un punto porcentual, ¿no? Entonces, si pensamos en un niño para el primer trimestre del próximo año de magnitud fuerte, esa sería la magnitud que tendría este impacto en términos de crecimiento, alrededor de un punto porcentual. Claro, ¿No? es un montón, digamos, pensando en que el gobierno sufre por crecer de 2 a 3%, claro, que el niño ya te cueste 1% de ese Claro, es un PBI paso o de ese perdido, crecimiento, ¿no? es algo que tienes que como gobierno mínimo decir, este es mi plan de contingencia, ¿no? Esto es lo que voy a hacer. Por este lado voy a tener que inyectar o ver cómo, no sé, salvas o compensas, A esos quizá aprender sectores. otros motores económicos para compensar esa caída, ¿no? ¿Por dónde va una solución o un plan de emergencia que puedan tomar las autoridades? Y viable. Más allá de la reacción a corto plazo que pueden tener las autoridades, es importante reconocer que solo una minoría de municipalidades en el país tienen un plan de gestión de riesgos, mejor, de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Es aproximadamente 3 de cada 10 entidades de gobiernos regionales o gobiernos locales. Entonces, este niño de este año 2026-27 no será el único que tendremos en el futuro, ¿no? O sea, el niño aproximadamente ocurre cada 3, 4 años y lo que el nuevo gobierno en lo que tiene que trabajar es en generar las capacidades de las entidades públicas para enfrentar a estos desastres naturales, pero en el mediano plazo. Es decir, no solo quedarnos en créditos suplementarios para inversiones de emergencia en estos meses, sino que también tener la visión de largo plazo para que estas entidades que yo mencionaba, subnacionales, completen sus planes de gestión de riesgo de desastres, tengan siempre un presupuesto adecuado para enfrentar a ello, ¿no? Si uno ve el presupuesto que se asigna a gestión de riesgo de desastres, varía demasiado de un año a otro en varias municipalidades afectadas, ¿no? Entonces eso demuestra que es un presupuesto reactivo, no un presupuesto que se planifica con anticipación. Y más aún, bueno, ahora que escucho a Martín, también el gobierno actual, ¿no? Es el que debería dejar las bases para el gobierno que va a ingresar, ¿no? Porque si el gobierno que ingresa va a tener todo de cero,
es más complicado tener una reacción o prevención del fenómeno del niño cuando ya lo va a tener en la cara. Sí, municipalidades me parece interesante Sí. llevar por ahí la discusión de que los propios municipios hagan obra de prevención, dinamicen los presupuestos y tengan como que una, si quieres, rapidez en que ese presupuesto fluya y se ejecute bien, porque cuando le toca al gobierno decidir en momentos de emergencia, salen ideas como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, por ejemplo. Esa fue la respuesta del gobierno de PPK al niño costero del 17. Y hemos visto que crear una autoridad puedes derivar todo el presupuesto allí, pero ¿cómo podemos analizar eso, ¿no? Lo que fue ese experimento de crear una unidad ejecutora para hacer obra pública. ¿Le parece que fue bueno? ¿Le parece que fue malo, Martín? Porque después se convirtió en ANIN, que es la entidad que tenemos hoy, pero de alguna manera se sintió que pasaron años y no cambió el panorama. No somos como el país hiperprotegido para un fenómeno del niño, ¿no? Estrictamente, la Autoridad para Reconstrucción con Cambios era una entidad que más bien coordinaba estas acciones de reconstrucción. No era necesariamente ejecutor, ¿no? Claro. Muchas de las obras las tenía que ejecutar los gobiernos regionales y municipalidades, y era ahí donde muchas veces se generaban los cuellos de botella. Luego, con el acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido y también con el pase de estas obras al ANIN, es donde se generó mayor agilidad en las obras y un mayor planeamiento. Entonces, quizás lo que necesitamos es aprender de las lecciones que podemos tener de esta experiencia del acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido, ¿no? Esas sí permitieron que las inversiones en descolmatación de ríos, en defensa de las costas ribereñas, todas estas sí se efectuaran alrededor del 2023, 2024. Entonces, más bien tenemos que aprender de esta experiencia y que las municipalidades, sus funcionarios, tengan a partir de ello las capacidades para generar sus propios planes y que estos sean aprobados y efectuados en el mediano y largo plazo. Que así sea, ¿no? Que esa sea la visión del próximo gobierno, de las autoridades que ya también están a puertas de irse, autoridades municipales y regionales, que por supuesto el fenómeno del niño traiga tantos estragos como ya lo hemos visto en años anteriores. Gracias, Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, por estar con nosotros y también analizar estos impactos económicos que se vienen ya en un próximo gobierno. Gracias. Gracias, Martín, por su tiempo. Gracias.